¿cómo funciona esto de la buena literatura? ¿Hay buena literatura? Sí. ¿O no hay? Sí. ¿O vale todo? Sí, es una discusión inacabable lo de la buena literatura y la mala literatura, porque al final, ¿quién decide qué es la buena literatura y la mala literatura? Probablemente tengamos que generalizar y decir que hay dos tipos de lectores, ¿no? El lector común, que no quiere decir que sea un mal lector, el lector común es cualquier lector, todos somos seres humanos, como te digo, y nuestra facultad es leer o poder leer, y el lector especializado, que no quiere decir que sea mejor, sino que le podemos llamar especializado porque es el que trabaja con la literatura, el que vive en medio de la literatura, que puede ser un crítico literario, un profesor, incluso un escritor, ¿no? De repente ellos, porque su vida es leer, tienen algunas nociones que el lector común no tiene. Pero algunas veces se impone el gusto del lector común por sobre el discurso del lector especializado, que es el caso de Harry Potter, por ejemplo, claro, o el caso de Tolkien incluso, ¿no? Cuando Tolkien publica o escribe El Señor de los Anillos, pues la crítica no fue tan buena con él, ¿no? O por lo menos no se le tomó tan en serio. ¿Quién hace que Tolkien empiece a ser valorado de una manera extraordinaria? Pues el lector común, y no el lector común de su época incluso. El lector común que se ha venido, digamos, interesando por su obra y que se ha desarrollado con los años y que se ha impuesto, ¿no? Digamos, a finales del siglo XX, ¿no? Con Tolkien para llevarlo incluso a la pantalla después, ¿no? Y hacerlo más famoso más allá de la literatura. Entonces, ¿quién decide qué es literatura? Lamentablemente, creo yo, para bien o para mal, ¿no? No lamentablemente, sino para bien o para mal, el canon, ¿no? Que es el grupo de lectura que nos ofrecen en el colegio, que nos obligan en el colegio a leer, el canon, que es lo que se va escogiendo en la universidad, ¿no? Lo van imponiendo probablemente más los lectores profesionales, estos de los que te he hablado, ¿no? Sí. No el lector común, por cierto, pero eso no quiere decir que el lector común tenga que guiarse de lo que el lector especializado propone, ¿no? Y se asocia muchas veces la buena literatura a algunas de las obras que propone el lector especializado, pero el lector común, yo pienso que Tolkien es una buena literatura, ¿no? Y el lector común la rescata y la ve. Es verdad que muchas veces el lector común va a apuntar a estas cuestiones que generalmente entendemos como literatura no tan buena, ¿no? Mala literatura. Y es verdad que en esta época, donde todo se va guiando un poco por el dinero y se trata de cuestiones monetarias y de inversiones, que no debería ser así en el caso de la literatura, pero lamentablemente también lo es, ¿no? Las editoriales empiezan a jugar un poco también al marketing y a la venta de alguna obra que no es tan buena, ¿no? Entonces, el lector común se deja llevar por la publicidad y termina leyendo obras no tan buenas. ¿Hay buena literatura, hay mala literatura? Pienso que eso es un debate que no se va a terminar y mucho menos lo voy a agotar ahora en una conversación contigo. Pero yo creo que uno debe desarrollar su lectura, su gusto lector, y como los vinos, ¿no? Viendo al lado del alcohol, como los vinos, uno empieza a entender que hay sabores, hay vinos, hay épocas, hay cepas, ¿no? Cuando uno empieza a tomar vinos, probablemente cuando es muy joven, pues se emborracha, no piensa en otra cosa más que en el alcohol. Pero cuando uno empieza ya a entender por qué ha tomado vino y empieza a saborear, empieza a entender que hay vinos que ya no va a volver a tomar ni a hablar. Y es lo que yo te digo. Y ahí empieza la buena y la mala literatura para ti, que finalmente coincide o no coincide con la del lector especializado, con el lector común, ¿no? No hay que cerrarse a lo que diga el lector especializado, ¿no? Eso sin duda. Pero tampoco hay que creer que esa es la literatura y la única, y que es la buena literatura, ¿no? El lector común a veces también tiene sus obras o sus lecturas o sus inclinaciones que hay que ponderar, ¿no? Eso sin duda.